Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la Biblioteca Sonora de lo Oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM 103 puntos de la frecuencia modulada y os acompañaremos durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas y bueno, y hoy también ciencia de Cantabria, sigue siendo de Cantabria y de pedanías. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola Juanra. Y Alberto Martínez Beivide, Baby, muy buenas tardes, noches. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Hola Baby. Hola Toño. Pues nada, vamos a empezar como siempre con el Cantabria Pagana. Y bueno, voy a decir una cosa que hay gente que me ha preguntado, ¿por qué no estuve el programa anterior? A ver, había una entrevista que fue en un horario en el cual yo estaba laborando y no pude ir, ya está. Y les dije, oye, si la entrevista dura una hora, es tontería quedar otro día para presentar y despedir. Así que lo grabé. Laborando, es muy argentino eso de laborando, ¿eh? No, laborar. Yo voy a laborar. El laburo. A ganar el sueldo como era, yo trabajo por dinero, doy el callo por dinero, no sé qué y no sé cuánto, pero a mí dadme dinero, haciendo un poquito alusión a los Simpson. Y eso, pues nada, pues simplemente fue eso, no tiene más explicación. Y lo que decía, bueno, se os olvidó también dar las gracias a la gente que fue a la charla, que el otro día no lo dijimos, que oye, que fue un ambiente... ¿Sí lo dijimos? Yo creo que no lo recuerdo bien. Bueno, yo tampoco, es que tenemos la memoria limitada ya. Pero bueno, en cualquier caso, si lo hemos dicho y lo repetimos, pues tampoco está de más. O sea, muchas gracias a todo el mundo por venir. Y yo también quiero dar las gracias a toda la gente por el último programa, porque ha tenido una grandísima acogida. Ha gustado mucho lo de que mi profesor Alfredo Navarro ha contado sobre aquella visión que tuvo aquella señora y la búsqueda de la ermita y del puente y toda esta historia, y ha tenido tan buena acogida que yo creo que le vamos a hacer fijo. Sí, hay que hacerle fijo. ¿Consigo? Fijo discontinuo. Eso. Fijo. Cuando quiera que venga, evidentemente. Y nada, seguir comentando que bueno, que también volviendo a lo de las charlas, que este mes daremos otra. La fecha la diremos igual la semana que viene. A ver, lo más seguro no está cerrado del todo, pero que sea el 31 de este mes, de marzo. Por si acaso, lo más seguro es que sea ese, ¿vale? Lo tenemos que cerrar todavía, pero seguramente sea ese, a las 8 como siempre. Y para la gente que viene de fuera, que muchas veces me lo dicen, oye, en la calle General Dávila se aparca muy bien. Generalmente hay sitios por la zona de General Dávila y luego os podéis bajar por el funicular y ya estáis en el río de la Pila. Porque hay gente, no, es que damos vueltas por el centro y cuesta. No, por el centro cuesta mucho, pero por la zona, eso, de General Dávila, donde está aquí, ¿cómo se llama el cuartel este que hay aquí arriba, Toño? ¿Tú qué sabes? ¿Está el cuartel del Regimiento Valencia? Es el Regimiento Valencia, el campo del regimiento. Por esas zonas hay bastante sitio para aparcar. Incluso es zona blanca, que bueno, a la hora que es la charla ya no hay zona azul. Pero bueno, si hubiera zona azul, pues realmente van a ser 20 céntimos, 30, porque es una hora, ¿no? O sea, si venís una hora antes, a las 8 creo que termina. O sea que por esa zona y podéis bajar en funicular y está abierto hasta las 12. La charla dura una hora y media, o sea que podéis tomar luego algo y subir, o sea que no vais a tener ningún tipo de problema. Lo digo por eso, para la gente que nos ha dicho alguna vez, oye, es que para aparcar, bueno, pues por esa zona se aparca bastante bien. Bajáis en funicular y subís, si funciona, eso ya es tema del ayuntamiento, no es nuestro, pero bueno. Y nada, bueno, ahora sí que sí, vamos a ir con el contenido del programa, que empezaremos con el Cantabria Pagana. Y bueno, Baby, ya sí que te pregunto, que vas a decir que lo ha traído Toño. Así que, Toño, ¿qué has traído para el Cantabria Pagana? Pues una historia de humanoides en ramales. Un saludo a Bogar, ¿eh? Que no es poco. Un saludo a Bogar, claro. Ahí sí, está revuelto, sí. Está saludando, como no. Pues humanoides en Escalante. ¿En dónde? Escalante se me ha ido. Ramales. En Ramales.
Y después, Toño, venga, continuamos ya contigo. Volvemos a la ciencia, Sí, con nuestro buen amigo Alberto Fernández Soto del Instituto de Física de Cantabria, que nos va a hablar de ciertos descubrimientos del James Webb que han causado algún revuelo en la comunidad, iba a decir comunidad científica, pero más bien en las revistas de divulgación científica, y que igual no es tanto el revuelo como para lo que es en realidad, pero no deja de ser muy interesante. Eso será después del Cantabria Pagana. Y antes vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, @CantabriaCulta. En el Facebook podéis encontrar nuestra página. En nuestro email, contacto cantabriaculta@gmail.com. Estamos también en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y para todo lo demás, cantabriaculta.es. Y ahora sí que sí, nos vamos a ir ya con el Cantabria Pagana. Bien, ya estamos en esta sección de Cantabria Pagana, que es una sección que se caracteriza por traer todas las cosas de mitos, leyendas, creencias populares, supersticiones, tradiciones antiguas y tal. Una sección que a veces se entremezcla con el resto del programa, porque por aquí pasan cosas que podían pasar por la otra sección del programa y al revés. Y este es uno de los casos claros, ¿no? Cuando hablamos de humanoides, en Cantabria hablaríamos de hombrones, que es el nombre popular que se utilizaba en los pueblos para este tipo de avistamientos de seres humanoides, ¿no? Los hombrones, los negrones, todo este tipo de nombres. Y por eso está en Cantabria Pagana este caso, porque es un avistamiento de un humanoide que bien podía ser casi ya un ser mitológico, porque es que en Cantabria los avistamientos de humanoides son tan numerosos que yo creo que forman parte ya del elenco de la mitología moderna. Entonces, por eso está aquí. Y queremos dar las gracias al buen amigo con el que hemos estado comiendo esta semana, que nos ha facilitado el caso. Le mandamos un saludo muy fuerte. Y nada, ya como el caso ya fue Toño el que entrevistó a la muchacha y el que tiene los datos, porque yo no he querido oír el audio. Yo me voy a hacer un Iker Jiménez aquí. No, yo no sé lo que dice yo. Quiero sorprenderme. Así que voy a hacer un Iker Jiménez y le dejo a Toño que se explique todo a él y a disfrutar. Bueno, pues la verdad es que no hay mucho que explicar más allá del audio de esta chica, que tuve esta experiencia, pues era el 95-96 creo que dice, en Ramales de la Victoria, que es una localidad del oriente del Cantabria, y que, como David lo ha dicho perfectamente, es que los hombrones o estos humanoides que ya forman parte de la mitología de Cantabria. Es que es algo que es tan abundante para el tamaño que tiene nuestra región, que la verdad es que llama mucho la atención, y hay más casos de los que estamos detrás de ellos, a ver si los sacamos. Y además yo creo que este tema es de los que más gusta, a mí por lo menos me encanta. Uh-huh. Estas apariciones fantasmagóricas pues son muy interesantes. Y vamos a verlo porque es un caso muy curioso. Pues podría ser el 95, más o menos. 95-96. No recuerdo muy bien tampoco el año, pero sobre esa, por la edad, ¿no? Que digo que tenía. Y entonces pues fuimos a casa de un amigo y fuimos unos cuantos amigos, ¿no? Y ese día salimos por Ramales y bueno, pero en plan salir, en plan sano. Sí. Y volvíamos por la noche, pues todos, pues unos iban delante, otros iban más atrás, íbamos así como por grupitos y íbamos hacia la casa de este amigo. Y un poquito antes de su casa está la entrada de Ramales. Y un poquito antes de llegar a la casa, que es por donde cogíamos la desviación para meternos a la casa,
debajo de una farola vimos como para mí era como una sombra. Sí. Y era como una sombra, como un cuerpo, y era bastante grande, bastante alto y delgado. Claro, digo hombre porque no le vi tampoco el pelo, ni para mí era como una sombra. Vale. Y tenía la cabeza más grande, que el otro día lo estaba recordando con un amigo, y yo le veía la cabeza, pues eso, más grande, y luego unos ojos grandes que emitían como luz. ¿Y luz de qué color? Blanca. Vale. Y claro, la cosa es que al abrir como los ojos y venirnos esa luz, como que nos molestó mucho a la vista, y medio cerramos los ojos porque claro, hacía daño, y nos tiramos incluso al suelo, que era prado, era césped allá, y nos tiramos así al suelo por la luz que nos molestó, que no entendíamos muy bien qué estaba pasando. O sea, la luz de los ojos era tan potente que os molestaba. Nos molestaba, sí, claro. Por eso te digo que luego que para mí lo vi como una sombra, porque debajo de la farola y luego con tanta luz, claro, sí. Pues claro, es que no alcanzábamos a verlo en forma. Era para mí una sombra, y para mi amigo casi igual, porque luego estuvimos varios días hablando del tema. Y un poco detrás, con nosotros enseguida nos tiramos al suelo porque nos molestaba, pero dijimos, oye, vámonos, y nos fuimos corriendo. Entonces detrás iba mi hermana con otros amigos, y también vieron algo. Lo que no he hablado con mi hermana es que, claro, hace tantos años, claro. Y esto el otro día me lo recordó un amigo, que por eso estaba hablando del tema, y me lo recordó, porque para mí era como una cosa olvidada, por el tema de que a veces lo cuentas y no te creen o te toman por loco. Sí. Entonces pues lo tenía olvidado completamente, hasta que el otro día me lo recordó este amigo, y digo, ostras, es verdad, aquel suceso. Entonces me vino toda la información directa, cómo lo estaba viendo. Y como te digo, pues una sombra muy grande, muy alta. Sí, ¿Era más alta que una persona normal? ¿O sí, pero tampoco, bueno, pues serían 2 metros o 2 y algo. Vale. Que tampoco era tan grande, pero para nosotros era grande, sí. Y bueno, y en resumidas cuentas fue eso, que lo vimos, nos molestó tanto la luz que nos tiramos al suelo, y viéndolo visto echamos a correr, y nada, llegamos a la casa, lo contamos a los demás, no nos creían, pero como detrás venían el otro grupito, dijeron, sí, nosotros también hemos visto algo, cómo se iba y tal. Entonces, pues bueno, a mí me pareció súper curioso. Lo que pasa es que, claro, nadie lo cree, ¿no? Entonces es un poco frustrante que claro. No te crean y dices al final, bueno, pues no cuento la historia, porque total... Sí, no me van a creer, pero claro, entre amigos y tal, esas cosas sí, porque recordamos momentos, cosas, y me preguntó, oye, ¿qué fue de aquello? Y digo, ostras, es verdad, y tengo que hablar también con ese amigo, pues era otro amigo más de la pandilla, éramos una pandilla muy grande, como de 20 y pico, 30 chavales. ¿Y ese estaba contigo ese estaba contigo cuando lo viste? ¿Fue de los que estaban contigo?
Sí, el que estaba conmigo, íbamos hablando, y por eso que detrás venían mi hermana y los demás, o sea, íbamos tan normales, hablando por el camino, y claro, y nos sorprendió porque dijimos, ostras, ¿qué es eso? Mira, ¿qué es eso? ¿Qué hombre tan grande, no? Y tal. Sí, pues no sé. ¿Y qué será? Y de repente como que abrió los ojos y salió una luz de verdad muy... como cuando te ponen delante una luz larga y estás cerca y te molesta tanto que tienes que como que cerrar los ojos. Sí. O sea, que estaba la figura estaba primero, digamos, con los ojos cerrados o por lo menos sin dar esa luz. No sabes, claro. Eso no emitía luz, pero yo tampoco veía si eran ojos normales, o sea, o no, porque como te digo, para mí era como una sombra. Y tampoco veías si llevaba algún tipo de vestimenta determinada, o me refiero si llevaba pantalones, o si va, tú veías las dos piernas, dos brazos, o solo veías... Sí, tenía dos piernas, dos brazos, vale. Sí, era como un cuerpo, pero más grande. Vale. Sí, y de ropa y vestimenta y esto no. Era como si fuese una persona desnuda, vaya. Vale. Y una cosa, ¿recuerdas la época del año que era? El año que era, no, tiene que ser... La época, ¿será invierno, verano? Era un poco ya tirando a después del verano, ¿eh? Vale. O sea, en el otoño ya, sería. No, yo creo a últimos de verano. Últimos de verano. No llegó, el otoño, no, todavía no. Vale. ¿Y a qué hora sería cuando lo visteis? ¿Qué hora sería de la noche, aproximadamente? No sé, pronto, como las 9 y pico, las 10. ¿Y te fijaste? ¿No había nadie por el pueblo en aquel momento? ¿No había gente por el pueblo? Bueno, por el pueblo sí, claro. Pero luego, como te he dicho que esta casa estaba a la entrada del pueblo, pues entonces estaba un poco más oscuro. Pues habían vecinos, pero estaban en su casa. Claro. No había gente. Vale. De acuerdo. Y, o sea, vosotros veníais, digamos, del centro del pueblo hacia la casa. Sí, hacia la casa. Vale. Sí. Y eso estaba debajo de una farola. ¿A un lado, a qué lado de la carretera? ¿A la derecha o a la izquierda? Según veníamos nosotros del centro del pueblo hacia la entrada, era en la izquierda. La izquierda, vale, de acuerdo. No sé, ¿cuánto tiempo dirías que lo pudiste ver? Es que yo creo que 1 minuto o una cosa así. ¿Y durante ese tiempo tú no viste que no se movió? No, sí, se movía. ¿Ah, se movía? Venía como hacia nosotros. Ah, vale, o sea que le viste cuando por le eso, viste... Vale. Por eso echamos a correr, porque no sabíamos lo que era. Vale, o sea que fue andando... Perdona, no te lo he dicho, que sí venía, pero andaba como torpe, como una persona cuando va con la misma pierna y el mismo brazo. Sí, andando, te entiendo. ¿No? Un poco descoordinado, ¿te refieres? Sí, algo así. Vale, sí. Vale. O sea, una forma poco natural de andar. Pues sí, porque hay pocas personas que andan... Sí. Así, ¿no? Con el mismo brazo y el mismo pie. Moviendo a la vez digamos, a la vez, como si dijéramos que iba cargando el peso de una cadera a otra. Vale, de acuerdo. ¿Y a qué distancia estabais cuando lo visteis por primera vez? Más o menos. Pues no lo sé, muy poco. 5 metros, 5 o 6 metros, sí, una cosa así, sí. Sí, es que nos dimos cuenta porque apareció como de la nada. Nosotros íbamos como mirando hacia adelante, no vimos nada y fue como escuchar algo, no sé por qué, miramos como hacia atrás y estaba la farola y es cuando le vimos y como venía hacia nosotros,
así, pero fue, ya te digo, 1 minuto, una cosa así. No fue mucho porque nos fuimos pitando, vamos. O sea que digamos que echamos a correr. Sí, o sea que digamos que vosotros de alguna manera habéis ya rebasado la farola andando y mirasteis hacia atrás. Sí, miramos hacia, pues no lo sé, igual para ver por dónde venía el otro grupo. Vale. Y entonces fue cuando lo vimos, como debajo de la farola. Y sí, eso, ya la habíamos rebasado y no sé por qué miramos atrás, ¿por qué? Imagino que eso sería para ver por dónde andaba el grupo. Y fue cuando lo vimos, claro que nos sorprendió, porque no lo esperábamos, nos sorprendió ahí al lado, claro, y fue como ¿qué es esto? Claro, sí. No, y nos quedamos los dos un poco así como, ¿qué es esto? Pero mira, es súper grande y es como negro, es una sombra negra. ¿Pero qué será? Y de repente, pues como te digo, lo de la luz, y nos cegó tanto que hasta nos tiramos al suelo. Joder. Y luego, pues enseguida echamos a correr. Claro, porque no nos... A ver, que igual es hoy, me pasa el día de hoy, y pues igual me paro e intento hablar con él. Ya no sé, porque a mí me parece una escena bastante... Lo que pasa es que teníamos una edad, pues claro, yo tendría 18, 19 años. Claro. Y el amigo igual. Y éramos todos más o menos de la misma... Igual podían pasar 5 años más o yo qué sé, como mucho. Pero éramos todos de la edad, más o menos 18 por ahí. El otro grupo que iba detrás de vosotros iba a cierta distancia, imagino, ¿no? Porque... Sí, iba a una distancia un poquito más atrás, pero bueno, bastante, sí, como 50 metros por detrás o por ahí. ¿Y os vieron correr a vosotros? Sí, por eso los otros se quedaron así, anda, y estos, bueno, no sé qué pensarían, pero nos vieron correr y claro, y se fijaron y vieron a esa sombra que se alejaba, que se iba hacia otro lado, en dirección contraria a nosotros, por el prado mismo. Y lo perdieron de vista, o sea, no subieron... Y lo perdieron de vista, sí. Sí, fue como a nosotros nada más, que se nos apareció así sorprendentemente. De acuerdo. ¿Tuviste miedo, imagino? Sí. Sí, claro, en aquel momento por la edad, sí, la verdad que sí que nos dio miedo a los dos, a mi amigo y a mí, claro. Porque pues claro, siempre piensas en, yo qué sé, en extraterrestres o cosas así. Sí. Pero es una cosa que no esperas encontrarte nunca, ¿sabes? Que dices, a mí esas cosas no me pasan. Claro. Y no sé, y entonces pues sí, nos sorprendió, claro. Bueno, pues... Sí, y nos dio miedo, claro. Sí, que es lo que te digo, que me pasa igual el día de hoy y me quedo a echar una charla, pero vamos, que en aquel momento sí nos dio miedo, sí. Por eso echamos a correr. Bueno, un testimonio increíble, testimonio de primera mano de un avistamiento de un hombrón, de un humanoide en ramales. Y a mí me llaman la atención varias cosas. Bueno, lo primero, que hay varios testigos. Y yo sé que Toño va a hacer las gestiones para intentar localizar a más testigos, para ahondar más en el caso, porque es que no hay solo 2, hay más, porque el grupo que venía detrás también lo vio, ¿no? Me llama la atención, me he dado cuenta de una cosa, que ellos pasan por la farola, por el lado derecho, la farola está a la izquierda, y no ven nada. Fue cuando miran hacia atrás y entonces le ven. O sea, que es que salió de la puta nada.
Salió de la nada. Sí. Sí, una de las muchas cosas que llaman la atención, porque eso que salió de la nada era un auténtico negrón, como dirían en el mundo tradicional, oscuro entero, y luego esa luz de los ojos, que es un atributo como propio de figuras mitológicas. X, el cíclope de la Platulla X. Sí, por ejemplo, también, pero de cualquier personaje mitológico clásico, dioses, héroes. Esa mirada luminosa. Y una cosa que... ¿Sabes a cuánto está de cementerio ese sitio? Ni idea, no lo he consultado. A menos de a unos 60 metros. Ya. O sea, es que también volvemos a lo que hablamos siempre. Si esto hubiera pasado hace 100 años, pues hubieran dicho un espectro, un ánima, un demonio, quizá un demonio del cementerio que había buscado una alma perdida. Claro. También hay que recordar que está muy cerquita de Vega Corredor, que es el sitio de reunión de brujas en Cantabria. Es que lo tiene todo el lugar. Es que esta zona es un punto calentito también. Sí, por hablar de, claro, es una zona con una fuerza telúrica enorme. Toda esa zona. A mí me parece uno de los humanoides más, y luego el dibujo que nos envió la testigo, que es un dibujo fantástico, que tú lo viste, ¿verdad, David? Sí, muy guapo. Y a mí son los testimonios más de humanoides más curiosos, más extraños, que yo no recuerdo así humanoides que echaren luz por los ojos, así tal. No. A ver, humanoides dentro del mundo de la ufología, que es donde se meten los humanoides, claro, que yo creo errónea. Claro, pero es que, fíjate, ella misma lo dice, hablar de extraterrestres, tal. Claro. Es inevitable casi. Hay que ver que, para mí, a ver, es una opinión que yo puedo estar equivocado, ¿eh? A mí que los humanoides se metan en el mundo ufológico me parece un error, a no ser que el humanoide venga acompañado de una nave y tal, que también hay casos de esos, ¿eh? Entonces sí. Pero claro, no se conocen que echen esa luz tan potente por los ojos, pero si tú mismo lo acabas de decir, en el mundo mitológico sí hay personajes que lo hacen. Entonces, ¿de qué coño estamos hablando aquí? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? Muchachos? Ojalá nos supiéramos. Ojalá claro. Hubiera hecho, como dice ella, ojalá me hubiera quedado a echar una charla con él. Luego también me llama la atención la fecha, los 90, ¿no? Que parece que los 90 fueron un mal año para las cosas del misterio, sobre todo por los programas de la tele que se reían de ello continuamente, pero es una época en la que sucedieron muchas cosas, los años 90, y cada vez descubrimos más. Y de esas risas también habla ella, de esas risas cuando ha querido contar esto y se ha encontrado con la típica sonrisa irónica de sí, ya, pero vosotros que habéis fumado, que habéis bebido, pero no sé qué. Y eran unos chicos de lo más sano, de lo más normal. Sí. A mí me parece que, parece un hallazgo. Sí. Espero que podamos redondearlo con más testimonios del caso. Claro. Sería ideal. Y nada, que esperamos que cualquier persona que tenga este tipo de encuentros o similares, que nos lo cuente, por favor. Que aquí lo tomamos muy en serio y es muy interesante desde todos los puntos de vista. Desde el vista del misterio, antropológico, mitológico, desde todos los puntos de vista. Tenemos ya con nosotros, como anunciábamos al principio, a nuestro buen amigo Alberto Fernández Soto, astrofísico del IFCA, del Instituto de Física de Cantabria. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas. Que, recuerdo hace una semana o un par de semanas que estuvimos chateando de una noticia que llevaba circulando por todas las redes sociales, sobre todo en revistas de divulgación científica, que hablaba de un descubrimiento o de una observación hecha por científicos a través del telescopio Webb, ¿no? Que parecía que habían descubierto en principio una serie de galaxias que por su edad no correspondían, no deberían estar tan lejanas, no deben estar tan cercanas, digamos, al comienzo del universo, ¿no? Eran demasiado complejas para ser tan jóvenes, ¿no? Y que eso, decían los
titulares más exagerados, es una revolución completa, cambia todo lo que sabe del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo te bueno, ¿hasta qué punto es esto? Esto tienes que aclararlo, Alberto. Pues sí, merece la pena. Yo creo que esto, a ver, de entrada es muy interesante, ¿vale? O sea, lo que es innegable es que esta observación es muy interesante y que nos abre cosas muy dignas de ser estudiadas con mucho detalle, porque realmente estos objetos son... lo que he dicho yo, ¿no? Exacto, es así, son extraños y merecen estudiarse con mucho detalle. Lo que pasa es que aquí es un poquito de sociología, porque aquí se junta, como pasa tantísimas veces en tantos campos, que el científico que hace el descubrimiento ve que es una cosa interesante, le da lo vende lo más interesante que puede, con lo cual el periodista que está en la universidad donde se hace la nota de prensa lo hace todavía más excitante y ya le mete palabras tipo revolución, cambio de paradigma, cosa que nunca se había visto, tal, y luego ya el periodista que lee esa nota de prensa, pues a lo mejor se queda con la parte de revolución y quita las pocas frases que a lo mejor eran un poco como, bueno, pero hay que tener en cuenta que... O sea, son detalles. Entonces, eso se va perdiendo. Entonces, poco a poco lo que consigues es que la bola de nieve crece, y lo que es una cosa muy interesante se convierte en una inesperada revolución que cambiará la ciencia tal como la conocemos. Que era un titular parecido a alguno de los que tú decías, yo he visto por ahí. Alguno decía que la astrofísica tal y como la conocemos hay que cambiarla entera. Sí, poco más o menos. Tampoco es para tanto. Pero bueno, ahora comentamos un poquito qué es lo que pasó aquí en realidad. Entonces, digamos que el fondo lo que ha sido un poco teléfono escacharrado, sí, junto a lo que dices tú, un poco el interés de... claro, porque también desde ese punto de vista hay que entender de alguna manera que todas las grandes inversiones que se producen en cosas tan aparentemente inútiles, entre comillas, para la gente de la calle, ¿no? Sí. ¿Y qué vamos a sacar de lo que descubra el telescopio? Y tal? De alguna manera también hay que venderlo bien, hay que venderlo y justificarlo. Entonces, ya te digo, el paso suele ser ese, que intentas venderlo de una forma pues interesante, pero claro, según va bajando, lo que decías tú exactamente, el teléfono escacharrado, según va bajando por la escala, hasta que llega a la gente que está en la calle, va perdiendo la parte moderada y va creciendo la parte de más espectáculo, con lo cual acaba siendo demasiado espectacular. Estos bichos en concreto, si os acordáis, alguna vez que hemos hablado del James Webb, comentamos que una de las cosas interesantísimas que iba a permitir era ver galaxias muy al principio del universo. ¿De acuerdo? Sí. Acordaos de que son objetos que son muy lejanos. Como son muy, muy lejanos, quiere decir que la luz ha estado viajando durante muchísimo tiempo para llegar desde allí hasta aquí, y es tanto tiempo que realmente es una fracción muy importante de la vida del universo. El universo tiene unos 13.800 millones de años, año arriba, año abajo, y estamos viendo bichos que la luz ha estado viajando pues el 90% de la historia del universo. O sea, el universo no tenía ni siquiera 1.000 millones de años, posiblemente cerca de 500, cuando estas galaxias tenían ese aspecto que nosotros vemos ahora. Entonces, en cierto modo es como si tú estás acostumbrado a ver fotos de señores mayores y de repente ves fotos de niños en la guardería. O sea, estás viendo donde normalmente ves galaxias que tienen 5.000 millones de años, 10.000 millones de años, de repente ves una que tiene 200 millones de años o 100 millones de años, que te das cuenta que son edades pues 10, 20 veces menos que lo que estamos acostumbrados. Claro, porque estas galaxias que supone que se han observado son muy complejas, o sea, tienen ya una cantidad de estrellas suficientes para ser... Ahí está, el factor clave no es tanto complejidad como masa. Vale. Estos bichos son tampoco enormes, pero son bastante grandes, son bastante grandes. Entonces, claro, los modelos que tenemos de cómo se formó el universo, cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, presuponen que todo eso se formó poquito a poco, que fue creciendo partiendo de cosas muy pequeñas. Entonces, la pregunta que uno se hace es, oye, a ver, en 100, 200 millones de años, ¿realmente hubo tiempo a formar tantas estrellas y que se juntaran en estos bichos tan grandes? Esa es la gran pregunta. Claro, porque los modelos que vosotros manejáis es que este tipo de galaxias de este tamaño, de esta masa, ¿cuánto se tardaría en formarse? Bueno, aquí hacemos trampas, como hacemos casi siempre los científicos para estas cosas, porque cuando no sabes nada... O sea, hace 25 años hubiéramos dicho que, esto no se formó a lo mejor hasta la mitad de la edad del universo. O sea, requerirías la mitad de la vida del universo para formar una galaxia, pues por poner un ejemplo, tan gorda como la Vía Láctea. Realmente, cuanto más atrás vamos mirando,
más atrás vemos bichos tan grandes. ¿De acuerdo? Hace ya 20 años que sabemos que no. Con a lo mejor el 25, el 20% de la vida del universo ya había objetos muy grandes. Claro, luego eso bajó hasta el 15, el 10, y ahora es que estamos viendo ya que incluso al nivel del 5% de la vida del universo ya había galaxias, oye, bastante hermosas, que dices, ¿qué hace este aquí? Pero, y ahí es donde vienen los peros, que hay que tener mucho cuidado, claro, esas galaxias no solo son muy jóvenes en sí mismas, sino que representan también el universo cuando era muy joven. El universo cuando era muy joven, hombre, no era muy distinto del de ahora, en el sentido de que, oye, seguía estando hecho de los mismos elementos químicos y el mismo tipo de materia, las mismas leyes físicas, suponemos. Pero, hombre, alguna diferencia había. Había mucho más hidrógeno y helio que metales, por ejemplo. No se había producido ese proceso de cocinado de materiales que se produce en las estrellas continuamente. En los objetos posiblemente fuera el primer colapso que estaba ocurriendo, que es distinto a lo que ocurre cuando ya es material que ha explotado y luego vuelve a colapsar otra vez. Entonces, esperamos que haya algunas diferencias. Entonces, a lo mejor resulta que los modelos que llevamos desarrollando en los últimos 25 o 30 años para pesar galaxias, que acordaos de que siempre nosotros solo tenemos luz, vemos las galaxias, y de lo que vemos tenemos que inferir de qué están hechas, cuánto pesan, etcétera. A lo mejor esos modelos no se pueden aplicar tal cual inmediatamente a las primeras galaxias. Y ese es un pero muy importante que en el artículo lo pone. O sea, hay que tener en cuenta que estamos utilizando modelos diseñados para otras cosas. Sí, para otras fases del universo. Claro. No, que no son las del principio. Que son los objetos que conocemos bien, los que hemos visto toda la vida. A lo mejor estos, oye, tampoco es que sean radicalmente distintos, no son, o sea, no es que sea una física nueva, ni mucho menos, pero a lo mejor las calibraciones que tenemos, los tipos de análisis que hacemos, en esto dan un error que no hace falta que sea muy grande, basta con que sea a lo mejor el 30, el 40, el 50%, ya hace que estos objetos no sean tan exageradamente grandes y no llamen tanto la atención. Un ejemplo que se ha discutido también es, alguna vez hemos hablado de los cuásares, que los cuásares son agujeros negros que están emitiendo muchísima energía en los centros de las galaxias. Estas galaxias no parece que contengan cuásares, pero podrían contenerlos, y si los contuvieran, eso haría que parecieran mucho más intensas, mucho más grandes, mucho más masivas de lo que son en realidad. Que por sí mismo sería interesante. ¿Qué pinta un cuásar en ese bicho tan lejano? También merece interés. Pero claro, te puede estar engañando. Entonces el problema al final es que a lo mejor lo que decía yo es como si estuviéramos viendo fotografías de niños pequeños y de repente ves un niño pequeño y dices, espera, este niño pequeño pesa 83 kilos. O sea, sí. No. O sea, esto revoluciona la idea que tenemos de los niños pequeños. Bueno, pues que a lo mejor no pesa 83 kilos, pesa 20. Y ya no hay que exagerar tanto. Entonces, la duda que tenemos es si las herramientas que estamos usando son válidas en ese momento. Y eso va a requerir ver muchos más de estos bichos, claro. O sea, que realmente no es que vaya a dar una vuelta a todo el mundo de la astrofísica, pero sí que obliga a implementar nuevas herramientas para este estudio. Que claro, no deja de ser algo también muy exigente para nosotros. Es como una señal de precaución muy grande. O sea, empiezas a estudiar bichos que nunca habías visto antes y te sale que son muy raros. Entonces, claro, bueno, oye, es posible que hay muchas escapatorias, no entendemos estos bichos bien. Las herramientas que estamos usando no son las adecuadas. En cualquier caso, te está diciendo que aquí o sea, está claro que hay que hacer algo, o, oye, el proceso de formación inicial fue mucho más rápido de lo que pensábamos, posiblemente la idea que tenemos hasta ahora, ¿os acordáis que un día hablábamos de que cuando no se había visto nunca un planeta extrasolar, todos los sistemas solares se pintaban como el nuestro? Al ladito de la estrella había unos pocos planetas pequeños y luego había planetas gigantes por fuera, los gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano. Bueno, hoy sabemos que la mayor parte de los sistemas solares que se han descubierto no son así. Tienen planetas gigantes en el centro y planetas pequeños más lejos. Bueno, pues antes se suponía que eran todos iguales. Ahora resulta, claro, como los hemos visto, resulta que no. Aquí puede estar pasando algo parecido. Tenemos un modelo que creemos que funciona bien, que explica todo, pero cuando lo llevas a probar al origen te das cuenta de que, oye, igual no funciona tan bien como pensábamos. Puede ser. O sea, que se estés encontrando un poco con el James Webb, con un nuevo paisaje nuevo,
que realmente no sabéis tener los instrumentos adecuados para investigarlo. O sea que tenéis que estar como una excitación y una cosa tremenda, ¿no? Sí, de hecho, a ver, que al final, yo me acuerdo que también esto lo comentamos en su día cuando hablábamos de que, oye, ya está lanzado el web y qué va a pasar ahora y tal. Lo más interesante siempre es lo que no sabes lo que va a pasar. Pero tú estás abriendo una ventana y, hombre, tú tienes idea de las expectativas que tienes. O sea, yo creo que se verá esto y se verá esto. Y de repente ves cosas que dices, esto no es lo que yo me esperaba. Insisto, no es una revolución, no es el cambio de paradigma que va a cambiar la astrofísica por completo, pero está claro que hay algo que pensábamos que teníamos claro que no está tan claro. Y eso, jolín, para eso se hizo el telescopio, precisamente. Para confirmar lo que ya sabíamos, lo hubiéramos pintado con un pincel en vez de hacer un telescopio de estos. ¿Y hay alguna otra otro descubrimiento que te haya llamado la atención de lo que se ha estado circulando entre los especialistas de vuestro campo en esta materia? Lo que más yo creo que es esto. Y luego hay una cosa que es más técnica, si queréis, pero que va en la misma dirección, que es que también se está empezando a medir, yo creo que fue la última vez que hablamos de estas cosas en vuestro programa, que hablamos de espectroscopía, de la posibilidad de medir, por ejemplo, la composición química de los objetos en el universo utilizando la luz que nos llega de ellos. Sí, del observatorio de Teruel. Eso es, y había una serie de, muchos instrumentos. Entonces, uno de los instrumentos más excitantes que lleva el James Webb es precisamente un espectrógrafo, un aparato para medir espectros de estos objetos tan lejanos. Entonces ahí no solo mides su masa, mides también su composición química. Y va en la misma dirección, se están encontrando composiciones químicas más ricas de lo que muchos modelos predecían, que un poquito va en la misma dirección. O sea, parece que ese crecimiento, esa formación de estructuras, esa alimentación, digamos, del universo, pues que parece que efectivamente tuvo que ser bastante rápida al principio. O sea, tuvo que haber muchas generaciones de formación. Para los que no sabemos mucho de la formación del universo, digamos que los elementos iniciales del universo, cuando esté el Big Bang, cuando empiezan los primeros elementos, o sea, no existía ni el oxígeno, nada, ni el nitrógeno, ni cualquier tipo de elementos pesados, metales, nada. Eso es, el universo primigenio básicamente es, si os acordáis de cuando estudiasteis, los que lo estudiasteis, la tabla periódica, los dos elementos que están arriba del todo solitos, uno en cada esquina, el hidrógeno y el helio, que son los dos elementos más sencillos que hay. Uno tiene un protón en el núcleo y el otro tiene dos, ya está. Pues el origen del universo solo tenía hidrógeno y helio, y nada más. Y son las estrellas las que queman hidrógeno y queman helio, y al quemarlo producen los elementos siguientes de la tabla. Y los siguientes, los primeros, son los famosos. Son el litio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre. Esos que son más o menos de andar por casa. Y luego ya necesitas estrellas más potentes, más serias, para formar ya elementos, pues hasta el hierro, el cromo. Y luego necesitas explosiones superpoderosas para generar cosas como, por ejemplo, oro o platino, o elementos ya mucho, mucho más pesados, mucho más complejos. Entonces, el tema es que en las primeras esas galaxias que estamos viendo, las abundancias de elementos que, digamos, son pesados para un astrónomo, pero para un biólogo, para un químico son los normales, tipo eso, el carbono, el silicio, el nitrógeno, el oxígeno, son bastante ricas ya. O sea que ahí ya ha habido generaciones de estrellas que han nacido y han muerto, suficientes como para enriquecer ese material, y seguimos buscando. O sea, que ya hay bastante carbono, por ejemplo. Sí, ahí está. Pues es muy interesante, porque el carbono, claro, es el ladrillo fundamental de la vida, menos de que debe venir, efectivamente, tal cual, claro. Eso es. Es que más, según los científicos, es, digamos, el elemento ideal para construir moléculas complejas, ¿no? Exacto. Si hablas con biólogos como nuestro amigo Carlos Briones, te dicen que de hecho es el único. O sea, que no es un tema de chauvinista, que nosotros como tenemos carbono nos gusta. No, es que cualquier otro elemento que intentes hacer una química compleja no. Se habla del silicio, pero es muy complicado. Sí, pero al final el silicio, cuando te intentan convencer, te convencen de que el silicio te da cristal y silicona, y de ahí ya no sales. No hay mucha más riqueza que rascar. Entonces, bueno, pues... Claro, entonces que el carbono, claro, estamos hablando
de hace cuántos... ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando de esto? Todo, prácticamente. Estas galaxias que se ve ya que tienen suficientes átomos pesados son las que estamos viendo hace 12.000 millones de años, 13.000 millones de años. O sea, que el universo ha tenido 13.000 o 12.000 millones de años para hacer combinaciones con el carbono. Sí. Todas las que ha querido. Posiblemente en aquel momento, si vas a hablar de ya evolución de la vida tal cual la conocemos y tal, seguramente cualquier persona que trabaja en origen de la vida te pediría que le dieras un poco más de tiempo. Vale. Porque necesitas crear cantidades suficientes de elementos que son menores, pero que para la vida tal y como la entendemos son importantes. Pues, fósforo, potasio, qué sé yo, esas cosas que son menores pero siguen importando. Entonces, bueno, pues posiblemente haría falta darle más tiempo. Pero ya te digo, uno de los santos griales de la astronomía hoy en día, y ese sigue ahí y posiblemente seguirá bastantes años, estamos buscando una galaxia en la que se vean restos, marcas, detalles de que no haya nada más que hidrógeno y helio. Claro, o sea, esa primigenia de verdad. Sería encontrar digamos el alfa. Exacto, el alfa. O sea, sería hacer un espectro de una galaxia o de una zona de una galaxia o de unas estrellas o de lo que sea y que digas, coño, mira, o sea, ves todo el espectro y no ves ni una línea ni de carbono, ni de hierro, ni de azufre, ni de nada. Solo ves hidrógeno y helio. Eso sería una señal, vamos, importantísima. Y eso no lo hemos visto todavía y no sé cuándo lo veremos. Porque tú yo creo que uno de los primeros programas que nos explicaste un poco el Big Bang, hablabas que hubo un momento en que, digamos, había una especie de sopa de partículas en que era opaca la luz. Sí, eso es. Opaca la luz, ¿no? ¿Eso cuánto duró? ¿Cuánto calculan los...? Eso está bastante bien medido, 380.000 años. ¿Solo? Nada, parece poco, comparas con la hipoteca promedio y te parece nada, pero sí, 380.000 años, y eso está relativamente bien medido, porque un parámetro que rige casi todo en el universo, sobre todo al principio, y que se tiene muy bien determinado es la temperatura. Entonces, básicamente, cuando el universo llega a esa edad, 380.000 años, la temperatura baja por debajo de, creo recordar que son 3.000 grados aproximadamente, y eso es lo que permite que los átomos se hagan neutros. Y entonces el universo se vuelve transparente y las cosas cambian de repente. De repente, entonces, a partir de ahí es cuando, digamos, puede empezar, digamos, la evolución hacia la formación de estrellas y luego galaxias, etcétera, ¿no? Correcto, salvo por el pequeño detalle, que este es pequeño entre comillas. Acordaos de que en el universo, por desgracia para nosotros, existe esa cosa que llamamos materia oscura, que seguimos sin saber lo que es, y la materia oscura, como no reacciona con la materia normal, la materia oscura, digamos que iba a su bola desde el principio. Y cuando la materia normal se hizo transparente, a la materia oscura le da exactamente igual, porque, o sea, como no interacciona con ella, pues no pasa nada. Entonces la materia oscura sí que iba creciendo, iba formando estructuras, iba formando lo que llamamos técnicamente halos. Esos halos son, digamos, como nubes, por llamarlo de alguna manera, desde el origen mismo del universo. Desde las primerísimas etapas, esas han ido poco a poco colapsando por efecto de la gravedad y formando esos halos, esas bolas, esas nubes, que de hecho se supone que han servido como semillas para que sobre ellas se fuera depositando la materia normal y diera lugar, pues, a lo que vemos, a los cúmulos, a las galaxias y a todo lo demás. La verdad es que todas estas cosas uno deja de entrar un poco de vértigo, ¿no? En cuanto empiezas a rascar un poquito, parece... siempre pasa igual, yo lo recordaba todavía ayer leyendo una cosa, parece bastante sencillo, con perdón, parece, bueno, se puede más o menos tal, pero en cuanto rascas un poco te encuentras, pues, bueno, a ver, hay que meter materia oscura, cuidado, y hay que meter energía oscura, hay que meter tantas cosas que realmente no entendemos del todo, que bueno, podemos pretender dar una cierta seguridad, pero en cuanto rascamos un poco no está la cosa. ¿El James Webb puede servir de alguna manera para que se pueda identificar o saber lo que es la materia oscura? Porque la materia oscura la veis así porque realmente conocéis un poco los efectos, pero no sabéis lo que es, ¿no? Sí. Ahora mismo es difícil de decir. Ahí, sí. Desde cualquier punto de vista, digamos, astronómico, o sea, con telescopios, por ponerlo de una manera fácil de decir, con telescopios vamos poco a poco midiendo propiedades de la materia oscura. Cómo, pues lo que decía, cómo forma estructuras, cómo colapsa. Por ejemplo,
midiendo la masa de los cúmulos de galaxias y la distribución de materia en los cúmulos de galaxias, se pueden hacer modelos de qué propiedades tiene que tener la materia oscura, en el sentido de qué masas, por ejemplo, pueden tener las partículas responsables de la materia oscura. Pueden pesar mucho, pueden pesar poco, son pequeñas, son grandes, pero lo que es descubrir la materia oscura, tal como estamos ahora mismo, eso necesita o aceleradores de partículas o físicos teóricos. De entrada, a los físicos teóricos se les tiene que ocurrir algún tipo de partícula. Bueno, a ver, se les ocurren 17 todos los días, sí, pero se les tiene que ocurrir alguna que sea razonable, que se pueda medir, que tenga algún tipo de predicción que digas, mira a ver si esto es verdad y entonces lo podemos medir. Pero se les tiene que ocurrir algo que ahora mismo no sabemos lo que es. Y luego, con un poco de suerte, los físicos de partículas deberían poder poner límites. Si, por ejemplo, un teórico dice, oye, mi modelo dice que debería haber una partícula con esta masa y estas propiedades, pues a lo mejor en un acelerador de partículas la descubren. Pero desde el punto de vista de la astronomía, yo creo que estamos en esa fase de dar propiedades, pero no podremos descubrirla, no vamos a saber exactamente qué es. Y una pregunta que seguramente es un poco absurda, pero que se ve en la cabeza. ¿Estáis seguros de que existe la materia oscura y la energía oscura y que no es un error teórico, un error de la teoría? No es una pregunta absurda para nada. O sea, a ver cómo te lo pongo, que no se me coman mis compañeros. Creemos que estamos relativamente seguros de que existe la materia oscura y la energía oscura. Incluso la gente que a lo mejor hace 10, 15, 20 años no era muy fan ni de la materia oscura ni de la energía oscura, cada vez más va bajando la bandera y diciendo, vale, es que tiene que ser así. Pero no es descartable que realmente no entendamos lo que estamos haciendo. Y bueno, puede haber modelos de la famosa gravedad modificada, modelos de gravedad que no encajan exactamente ni con la gravedad de Newton ni con la gravedad de Einstein, digamos que la incluyen en el límite que nosotros vemos todos los días, pero que en límites a tamaño cósmico a lo mejor es que no funciona igual. Pero cuantas más medidas se hacen, cuanta más precisión tenemos, es que mejor encaja. Y claro, tenéis que dar cuenta que desde el punto de vista, digamos, filosófico, es un desastre. Porque tienes algo que no tienes ni idea de qué es, pero que cada vez tienes más precisión. Dices, mira, no sé lo que es, pero sé lo que pesa, sé lo que mide, sé los efectos que tiene. Hago una predicción y digo, a ver si es así. Y coño, voy y lo mido y efectivamente es así, pero no sé lo que es. Entonces tengo una serie de propiedades muy claras y una de dos, o eso es así, y bueno, algún día descubriremos exactamente qué es responsable de esas cosas extrañas, la materia oscura y la energía oscura, o, mucho más interesante todavía, alguien llegará y nos dirá, no entendéis nada, hay que cambiar todas estas fórmulas, todo lo que lleváis calculando desde los últimos 100 años está mal, pero claro, es que es eso, es que hay muchas cosas muy bien calculadas, con mucho detalle, que encajan muy bien. Entonces, ya te digo, estos últimos 15-20 años han sido un proceso continuo de refinar medidas y todas apuntan a... Todas encajan. Prácticamente, joder, si algún amigo, algún colega más heterodoxo me oyera, a lo mejor me diría, no estás teniendo en cuenta yo tal y tal cosa. Vale, a lo mejor, pero son detalles finos. Imagino que también habrá físicos heterodoxos, sí, tengan sus teorías que, bueno, estáis pegándonos contra una pared, esto es una... Mira, no puede ser así porque... ¿Dónde vais? Sí, claro. Y lo que pasa que ya te digo, yo siempre recuerdo una frase que me contaba un compañero, Vicent Martínez, de Valencia, que hace 20 años aproximadamente, en una conferencia en la que era pues justo lo que os decía, se acababa de descubrir, entre comillas, la energía oscura. Hacía pocos años que se había presentado el paper que decía que había energía oscura y había pocas pruebas, pero todo parecía indicar que eso era razonable y tal y cual. Entonces, un señor dio una charla y dijo, bueno, pues la energía oscura existe y su valor es tal y tal. Y se levantó en el fondo Jim Peebles, que hace un par de años o 3 ganó el premio Nobel de Física y que es un cosmólogo, o sea, si digo que es el más brillante del mundo ahora mismo, pues me equivoco en poco, o sea, y aparte es una persona, bueno, un 10 de ser humano. Y este señor, que era sobre todo un poco heterodoxo, y había cosas que no le gustaba
por ejemplo, con esto que hablábamos hoy al principio, estaría un poco disgustado. O sea, no le gustaba hacer mucha bola de las cosas. Él era más calmado y más, vamos a medirlo bien antes de tal. Dijo, bueno, vamos a ver, eso que decís está muy bien, pero con los datos que tenéis, aunque no encaje perfectamente, yo podría estar en un universo sin energía oscura. Porque, vale, habría alguna cosa que habría un poco de tensión, pero sería aceptable. Y el que estaba presentando lo dijo, hombre, podrías estar en ese universo, pero seguramente estarías tú solo. En el sentido de que las pruebas empezaban a ser ya suficientemente claras como para que había que ir bajándose. Y de hecho Jim Peebles hoy no, o sea, está igual que están todos. Bueno, si no me equivoco, Einstein fue muy reacio a aceptar la teoría, toda la física cuántica, ¿no? Era muy reacio. Bueno, efectivamente, bueno, pero ahí había el aspecto, ese sí que es para hablar, vamos, 5 programas enteros de Cantabria oculta y del universo oculto, porque claro, la teoría de... toda la parte que se refiere a acción a distancia, que es lo que Einstein llamaba la fantasmagórica acción a distancia, que en física cuántica es natural y te sale de los cálculos y es que es así y no hace falta entenderla, o sea, es así y punto. Él no se la creía. Entonces, Einstein se murió intentando desarrollar no una teoría alternativa, sino una interpretación alternativa para que todo eso no existiera. Claro. Y hoy en día, bueno, sigue habiendo gente que está un poco en esa línea, pero lo mismo, cada vez menos. Cada vez menos, cada vez menos. Sí, porque además ya no solo la pura física teórica lo prueba cada vez más, sino tener experimentos y avances científicos y eso es incluso aparatos que utilizar esas teorías. Sí, en la época de Einstein era una discusión filosófica, pero desde los años 70, 80 ya hay experimentos que te dicen, no, mira, es que es así. Que no lo entendemos, me parece muy bien, pero es que es así. Entonces, esto es un poco... Sí, no hemos llegado a ese nivel de demostrarlo, digamos, pero es un poco parecido. O sea, te puede gustar más o menos, filosóficamente no es satisfactorio, está claro, tener que decirle a la gente que sí, tenemos un modelo estupendo, el 95% no tenemos ni idea de qué es, pero funciona muy bien. ¿Dónde vas? Pero es verdad, es así. Sí, es que es verdad. Yo supongo que también hay una tendencia que yo creo que es humana, en que cuando tú tienes una teoría que te funciona bien, te saltan con algo. Primero, es poco elegante, porque decir eso que es poco elegante, en principio no es estéticamente bonita. Sí. Lo lógico es tender a rechazarla en principio, claro, porque dices, esto no puede ser así. Decías, Dios no juega a los dados. Por ejemplo, sí. No decía eso. Y sobre todo es que hay que tener en cuenta que, oye, somos animales, que descendemos de animales, que tenemos un cerebro animal y que llevamos varios millones de años acostumbrados a lo que vemos y lo que tocamos y estamos condicionados por esas cosas. Claro, cuando de repente te dicen, no, es que hay más allá de lo que tú puedes ver y tocar, el universo funciona de otra manera. Claro, el 95% del universo. Sí, o por ejemplo, el universo a escalas mucho más pequeñitas que las que pueden ver tus ojos. Entonces, bueno, tú querrías que... Es como cuando un niño pregunta, ¿y los átomos de qué color son? Los átomos no son de ningún color, los átomos son, y ya está, no son ni verdes ni azules ni rojos, porque es que el concepto color no se aplica, no tiene sentido. Bueno, pues eso no puede ser, tendrán que ser de un color. Si fueras allí y los miraras, pues no puede ser. No emiten luz, no. Entonces, claro, pues oye, simplemente está más allá de nuestra percepción normal. El problema es que por millones de años de evolución estamos muy apegados a nuestra percepción. Nos gusta que si yo empujo una cosa se mueva, no que si la empujo se mueva en dirección contraria. No, entonces, claro, la cabeza... Sí, es antiintuitivo, que se dice, ¿no? Es como cuando ves un efecto óptico, que dices, ¿cómo puede ser esto? No, esto es mentira. Y luego te lo enseñan y lo miras de cerca o metes la mano y dices, pues es verdad, pero algún truco tiene que haber, porque eso no puede ser así. Y ya está. Pues yo creo que no sé si querías contarnos alguna cosa más, Alberto. Yo creo que ya os he metido fregado ya. Pues oye, que... Debes pensar, ya. Sí, no, para pensar, claro, es que esto no da para otra cosa que para pensar y mucho. Y oye, que muchas gracias por aclararnos todas estas cosas y me vas a hacerlo también, que nos lo pones todo bien trilladito, bien masticadito para que lo entendamos y te esperamos el próximo día. Muy bien, ya sabéis que esa es la intención, que se entienda por lo menos, o si no se entiende por lo menos que interese un poco, y ya es algo ya. Eso seguro. Muchas gracias, Alberto. A vosotros.
Bueno, y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordar que volvemos en 7 días aquí en Arco FM 103.2. No sé si domingo, lunes o martes, porque el Racing ya sabéis que nos mueve mucho la hora. Pero siempre estaremos en cualquier plataforma de podcast para que nos podáis escuchar los domingos a las 8 sin tardanza, salvo que hagan cosas raras las plataformas de podcast. Y por cierto, un comentario, un me gusta en cualquier sitio nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad. Y se me ha olvidado agradecer a la gente que nos ha dejado comentarios en el anterior programa, que estoy aquí ya abriendo todo, como fueron Luis Argonauta, Balti85, Betting Clown, Amparo Fernández Barbacid, Iván Añif Ang, Magistratus, Tambor, Marina Gurruchaga, Juan María Hernández Pérez y Francisco Romero Navarro, Miguel de la Sierra y Gary García. Bueno, sabéis que esto lo hacemos al principio, pero se me ha ido la pinza, así que lo hemos dejado para el final. Así que no sé si queréis añadir algo más o nos despedimos hasta la semana que viene. Pues nada, nos vamos despidiendo, que ya es la hora de cenar para algunos. Así que nada, amigos, amigas, dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber. Acompañantes